Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Hola, ¿cómo están? Quiero compartir hoy una hermosa historia de mujeres de la Biblia. Vamos a conocer a Rode, una joven que entendió la necesidad de estar con el pueblo de Dios a fin de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Para ello vamos a Hechos 12, del 11 al 16, y leemos: Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Rode significa rosa. Posiblemente haya sido sierva o doméstica de María, la madre de Juan Marcos. Veamos algunas de las características de esta joven a cual nos referimos hoy. Primero, Rode estaba reunida con la iglesia. No tuvo en menos al pueblo del Señor. Entendió que debía estar donde estaba la iglesia, que su fortaleza provenía de su unión con sus hermanos en la fe. Muchos piensan que es lo mismo estar o no reunidos con la iglesia, que su presencia no es determinante. Pero Rode ese día estuvo congregada con los hermanos, por lo cual pudo ser usada por el Señor. Debemos estar donde está la iglesia, movernos con el cuerpo de Cristo, porque fuera de él estamos perdidos. Esta es nuestra gran responsabilidad. En segundo lugar, Rode oraba con la iglesia. No se trataba de una reunión social ni un festejo de cumpleaños. La iglesia estaba orando. Rode comprendió que la oración produce cosas, que Dios actúa cuando los suyos oran e invocan su nombre. La oración colectiva fue factor fundamental en el crecimiento y expansión de la iglesia primitiva. Era su práctica, su dinámica, su respirar. Esta joven no despreció la oración, era parte de ese clamor unánime. Observamos aquí la importancia de la oración unida y específica, dado que rogaban a Dios por la liberación de Pedro. Al leer el relato completo de Hechos, capítulo 12, vemos que la oración de la iglesia en casa de María movilizó ángeles del Señor, abrió las puertas de la cárcel, cegó los ojos de los guardias, produjo alboroto entre los soldados y posteriormente la muerte del villano Herodes, dando paso a un nuevo periodo de la misión cristiana. Esto lo vemos en Hechos 13. Las oraciones no solo conmueven los cielos, sino que derriban los sistemas corruptos y las estructuras malvadas. Necesitamos recuperar la preponderancia de la oración conjunta y con motivos definidos, así como Rode, que valoró la oración esperando respuestas de parte de Dios. No perdió la capacidad de asombro en el obrar divino. Reunidos orando debe ser nuestra consigna. En tercer lugar, Rode estaba atenta a su entorno. La oración es un diálogo con Dios, no un frenesí que nos hace perder el contacto con el exterior. Podemos estar concentrados en la intercesión y a la vez estar atentos a nuestro entorno. Si bien Rode oraba, también captaba la realidad ambiental. Esto le permitió abrir enseguida al reconocer que era Pedro el que llamaba.
Nuestra sensibilidad espiritual nos debe llevar a orar con profundidad y simultáneamente estar despiertos a nuestro alrededor, en razón que la oración produce cosas y cosas en el preciso momento en que oramos. En cuarto lugar, Rode era de corazón noble. La paranoia de Herodes, el rey de ese momento, produjo conmoción social, persecución contra la iglesia y como consecuencia el encarcelamiento de Pedro, su líder. Pero en medio de todos estos sucesos, Rode pudo mantener su corazón noble, tierno, lleno de buenos sentimientos y emociones sanas. Su corazón se llenó de gozo al oír la voz del apóstol y corrió para comunicar a los hermanos esta buena nueva. Muchos jóvenes de hoy tienen los sentimientos trastocados, las emociones lastimadas, no saben lo que es el gozo interior, ni la alegría que se experimenta dentro del pueblo de Dios. Tienen otras expectativas, piensan que son astutos, menoscaban a quienes aman a Dios y prefieren estar con la iglesia. En medio de la desestabilidad reinante, nuestros sentimientos, nuestro interior, nunca se debe alejar de la sincera fidelidad a Cristo y a su pueblo. En definitiva, después de meditar en la vida de esta muchacha Rode, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde estar donde está la iglesia. No olvidemos que somos iglesia cada uno de nosotros, aunque hoy no estemos todos. Debemos darle valor a la oración, ya sea individual o colectiva. Es tiempo de usar esta arma poderosa que nos dejó el Señor, la oración diaria. Nosotros necesitamos del poder de la oración. La iglesia necesita de ella. El mundo necesita que oremos por él. También debemos estar atentos a lo que suceda a nuestro alrededor en estos tiempos de necesidad. Mantener sano y puro nuestro corazón como Rode. Y eso solo se logra estando cerca del Señor cada día en oración e impregnándonos de su presencia. Amigas, vamos a orar a nuestro Dios. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos toca vivir. Necesitamos que nos dé sabiduría para entenderlo y hacer lo que debemos hacer. Gracias porque no estamos solas. Vos estás con nosotras. Te rogamos que renueves el gozo de tu salvación, que podamos gozarnos porque sabemos que vos estás trabajando en el milagro que necesitamos, aunque todavía no lo podemos ver. Te damos gracias por él y te adoramos con todo nuestro ser. Amén. Hasta la próxima. Dios de maravillas, Dios de poder.